Está en estos momentos en Panamá, porque en Panamá se están reuniendo los presidentes de los países del continente y de hecho el presidente Gustavo Petro viajó a Panamá, tiene toda su agenda allá en Ciudad de Panamá en la reunión de la CAF. En estos instantes a las 10 de la mañana, 34 minutos en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe está hablando el presidente Gustavo Petro y allá está como siempre nuestro compañero Gonzalo Lázari para que nos cuente, Gonzalo, cómo ha empezado este evento, qué se ha encontrado y bueno, ya está hablando el presidente Gustavo Petro. Pues Camila, la saludo desde el Centro de Convenciones, el Panama Convention Center de la ciudad de Panamá, en donde aquí alrededor de 3,000 personas se han acercado para debatir cuál va a ser el futuro de América Latina en el tema económico y también geopolítico. Detalles a mencionar, ya hemos visto a varios premios Nobel, en este caso el Premio Nobel de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, también el señor James Robinson, Premio Nobel de Economía, han llegado ministros de Estado de Perú, de Ecuador, incluso de Panamá, y mientras el presidente Gustavo Petro está hablando dentro del Salón Azul, que es el salón grande que se ha dispuesto para este evento, hay que destacar varias cosas, Camila. Para la cita estaban invitados el presidente Arévalo de Guatemala, el presidente Rodrigo Paz de Bolivia, que ya habló, Lula da Silva de Brasil, el presidente el primer ministro de Jamaica, estaba, digamos, habían 7 presidentes junto con un primer ministro que hacían parte de la gran delegación que estaría presente en este foro, que digamos es el Davos de América Latina. Le muestro la foto oficial, Camila. La foto oficial no cuenta con la presencia del presidente Gustavo Petro. Y no cuenta con la presencia de Gustavo Petro porque, como sabemos, el señor llegó tarde. Somos parte de su común denominador. Entonces, ahí podemos ver al primer ministro de Jamaica, el presidente Daniel Noboa, el presidente Rodrigo Paz de Bolivia, el secretario general de la CAF, el presidente Mulino, Lula da Silva y Arévalo, todos juntos, ahí con el Pacífico de fondo. No obstante, Gustavo Petro no llegó. Hay que decir, Camila, que en el intríngulis, averiguando la información de cómo ha sido el presidente colombiano a Panamá, la cosa no ha sido del todo, no es que sea negativa o positiva, sino que ha habido muchos percances, ¿no? Cambios de planes, cambios de aviones. Lo cierto del caso es que hasta el momento no se conoce desde presidencia o desde Cancillería si Gustavo Petro y Daniel Noboa tendrán una reunión bilateral. El discurso del presidente Gustavo Petro de hoy es determinante para la reunión que va a tener la próxima semana en la Casa Blanca con el presidente norteamericano Donald Trump. Y de hecho escuchemos un poco de lo que está diciendo en estos momentos desde Panamá en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el mandatario que, como usted dice, llegó tarde para la foto. Construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas los compradores. Ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana. Es una multinacional internacional. Hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses, etcétera. Entonces es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias, y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países. Está el presidente hablándole directamente al presidente de Ecuador, Gonzalo, el presidente Noboa, que precisamente puso aranceles a los productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cuidando la frontera y colaborando contra la lucha contra el narcotráfico. Ahí directamente le estaba diciendo eso, sí. Y pues continúa en estos momentos hablando, y por eso es importante esta reunión, porque en medio de las tensiones económicas que estamos teniendo con Ecuador, pues aquí se están mandando mensajes entre mandatarios y es un mensaje directo a la reunión con Donald Trump la próxima semana.
Pues déjeme decirle que Daniel Noboa está frente al presidente Gustavo Petro. Esta disposición del Salón Azul que estamos viendo de fondo, o en este caso con presencia de Gustavo Petro, ha sido dividido en dos. Un sector en donde están los presidentes, exmandatarios, ministros de gobierno, y por el otro lado un sector donde está el público, digamos, invitado. Hablamos de diputados, de empresarios que han asistido a este llamado Davos de América Latina. Lo cierto del caso, Camila, es que los presidentes sí tuvieron un momento de reunión todos juntos en el backstage de esta plataforma o de este salón o de esta tarima. Y esa reunión de todos los presidentes juntos se dio unos 15 minutos antes de que comenzara a hablar Sergio Díaz Granados, el representante de la CAF, para abrir paso a lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, a nivel geopolítico, las miradas viendo de cuál va a ser el futuro de América Latina, sobre todo también en lo económico, y también, Camila, aprovechando que pasó por acá, hablamos con James Robinson, el Premio Nobel de Economía en el año 2014, para preguntarle por lo que viene hablando Sebastián Nora, esa caída del dólar, ese aumento de los commodities, ese aumento de los bonos en América Latina, y si realmente él cree que el futuro de nuestra economía, de la economía de la región, está basada en eso, ¿no? Está basado en el sentido de debemos enfocar o atraer inversiones que aprovechen de alguna u otra manera que el dólar está bajo, que aprovechen que los bonos de los países, digamos, están en una buena lid, que los commodities, digamos, se pueden comprar en estos instantes. Entonces, estuvimos hablando con James Robinson, iba muy apurado, Camila, pero nos dio la oportunidad de poder sacar un audio, una pregunta a la cual Lucas le va a tener la traducción. Se le envío. Este es el audio y la respuesta del Premio Nobel de Economía, año 2024. Estamos viendo la imagen de cuando Gonzalo se encontró con James Robinson, el Premio Nobel de Economía, ahí en el auditorio en donde se está llevando a cabo este Foro Económico de América Latina y el Caribe, pero no tenemos el audio. Es decir, vemos cuando se está reuniendo usted, cuando se lo coge ahí entre los pasillos, quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver cómo se vive y en dónde se está llevando a cabo esta reunión, que lo que busca la CAF es convertirla en el Davos latinoamericano. Entonces, aquí vamos a ver si tenemos el audio para ver qué le responde este premio Nobel, que además tiene mucha relación con Colombia porque su esposa es colombiana y James Robinson viene en verano, es decir, en junio y julio, a dar clases en la Universidad de los Andes. I don't think the future of the Latin American economy depends on things like that. It doesn't depend on the exchange rate or whatever is happening now. It depends on the institutions in Latin America. Latin America's economy will do better if it builds more inclusive institutions. Dice Camila que no cree que el futuro de la economía de Latinoamérica dependa de cosas de este estilo y que no depende, por ejemplo, del tipo o la tasa de cambio ni de lo que está pasando ahora. Depende de las instituciones latinoamericanas y la economía de esta región va a prosperar si construye instituciones mucho más inclusivas. Gonzalo. Ahí se nos fue Gonzalo en estos momentos, que está teniendo ahí problemas con el internet. Jennifer. Mucha gente allá. Mucha gente, Sí, pues sí, es que esto está llenísimo. lleno, por eso les decíamos que se conectaran con nosotros a través de nuestro canal de YouTube para que vieran cómo eran los pasillos, que ahí es donde se encuentran a los mandatarios, donde se encuentran a los asistentes y a esta cantidad de gente que está asistiendo a este foro tan importante en Panamá. Pero continúa el discurso del presidente Gustavo Petro y dijo algo importante que tiene que ver con Venezuela, que también es fundamental con miras a la reunión la próxima semana en Estados Unidos. Lucas. Sí, señora, vuelve a hablar, como lo hacía ya ayer desde 2 eventos en Bogotá, de lo que ha pasado con Nicolás Maduro y su captura por parte de Estados Unidos, y dice que él no está defendiendo a Nicolás Maduro, pero que sí debería ser juzgado por un tribunal venezolano. Esto dijo el mandatario. Diez de la mañana, 42 minutos. ¿Qué pasó con el audio? O americano de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares, no es de mafias colombianas los compradores,
ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana. Es una multinacional. Yo no defiendo, como dice mi prensa, Maduro. Digo que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano. Si construimos un tribunal de justicia, vuelve y reitera el presidente Gustavo Petro, Camila. Camila, pues lo primero que yo creo que hay que decir es lamentar que el presidente Gustavo Petro no haya aparecido en la foto oficial. Entendemos que estas son, digamos, señales muy protocolarias y que el presidente Gustavo Petro desde siempre ha demostrado que está fuera de esos protocolos. Pero me parece que es muy importante que aparezca allí, sobre todo en estas épocas de movimientos geopolíticos en donde se está buscando agruparse con iguales. Estamos hablando del Davos latinoamericano y pues que el presidente no esté ahí. Sí me parece que es una falla para los colombianos porque al final es el representante de nosotros como colombianos en el exterior. Lo otro es que Gonzalo nos decía que al frente de Gustavo Petro estaba el presidente de Ecuador, Noboa, y es curioso porque ayer justamente la canciller Rosa Villavicencio dijo, mire, nosotros le dijimos a Ecuador, vamos a estar en Panamá, pues hagamos la reunión antes y así pues aprovechamos que estamos en el mismo país, y no han recibido respuesta efectivamente por parte del gobierno ecuatoriano. Ayer el presidente Daniel Noboa puso un trino en donde decía lo siguiente: la evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico que hoy opera desde territorios vecinos. Pues obviamente ahí está implícito que está hablando de Colombia, y hablaba de la extradición que había hecho o de que estaban mejor encarcelados algunos alias Pipo, Fénix y Viches, que estaban tras las rejas en Ecuador, todos con identidad colombiana y conexos en ese país. Es decir, el presidente Daniel Noboa no sé si se va a reunir realmente con el presidente Gustavo Petro en Panamá. Yo creo que van a dejar la reunión que está pactada, y no sé yo, Camila, si van a alargarlo hasta que sea la reunión el 3 de febrero con Donald Trump. Mire, Camila, que a propósito de esta propuesta del presidente Petro de la creación de un Tribunal de Justicia Internacional contra el Narcotráfico, esa propuesta no es nueva. El presidente Petro, desde que llegó al gobierno, viene con esa idea y desde antes. Recuerda usted que cuando nombró al ministro Iván Velázquez, el ministro de Defensa, que a su vez venía de Guatemala, la idea de ellos era que este Tribunal Internacional contra la corrupción en ese momento y el narcotráfico se consolidara y se terminara de crear. Pero es que la verdad es que si el narcotráfico es un delito transnacional que no conoce fronteras, que es una multinacionalidad del crimen, pues debe existir tribunales internacionales para juzgar a los narcotraficantes. En el caso de Nicolás Maduro, por supuesto que si Nicolás Maduro cometió delitos y tuvieron que ver con Estados Unidos, y como dice Trump, que inundó a Estados Unidos de cocaína, pues los tribunales de Estados Unidos son los llamados a juzgar al señor Maduro, y no Venezuela, donde sabemos que está cooptada el aparato judicial. Entonces, que Maduro sea juzgado en Estados Unidos es apenas natural, porque estamos hablando del narcoterrorismo, como lo llamó Trump para sindicar a Maduro, o del narcotráfico, que es un delito transnacional, no conoce fronteras, es una multinacional del crimen. Yo sí creo que en este caso el presidente Petro, si bien es cierto, insiste en la creación de este Tribunal Internacional para el Narcotráfico, tendrá que reconocer que efectivamente por su carácter internacional, los narcotraficantes o los narcoterroristas tendrán que ser juzgados en aquellos países donde ese delito ha sido cometido, sea en Venezuela o sea en Estados Unidos, en el caso del señor Maduro. Y si el tono y la argumentación que va a haber en esa reunión en la Casa Blanca va a ser la misma de la de ayer, yo creo que esto promete ser pues una reunión explosiva, porque más allá de quien tenga razón, acá no se trata tanto de quien tenga razón, sino el contexto propio del perfil y los rasgos de cada presidente, los intereses de cada nación y el poder que tiene cada nación. Si Colombia, el presidente Petro, va un poco a hacer cátedra y a ir a la Casa Blanca como un poco no, vengan, yo les voy a explicar cómo tienen que ser las cosas, pues se va a encontrar un presidente que lo que le gusta someter a la gente, que le gusta él ser el centro de atención, y que si ese es el tono, yo creo que esa reunión, Camila, promete ser explosiva y no poco feliz para Colombia. Es que muchos dicen que Gustavo Petro, nuestro presidente, quisiera tener una imagen, no lo sé, esto sí ya son especulaciones, porque pues esto estamos en el territorio de la hipótesis, de la rueda de prensa de Zelensky con Donald Trump, ¿se acuerda? Porque ahí es donde seguramente se van a sentar, va a haber periodistas, y que tal vez el mandatario quisiera que esa fuera un poco el tipo de reunión y de tensión que se viviera. Que sea una rueda de prensa que esté en todos los titulares y los noticieros del mundo. Y no como uno más. Y la pregunta al final es, ¿qué le conviene al país?
que se mejore la limada y maltrecha relación entre los dos países, o que Gustavo Petro sea el presidente que se le para al matón Donald Trump, el que lo mira a los ojos. ¿Qué le conviene más al país? Yo creo que mucho más lo primero que lo segundo, pero viendo lo de ayer y como a veces por el desayuno uno sabe cómo será la cena, pues me parece que sí, el presidente va con los taches arriba. Lo que pasa, Sebastián, es que hay hay algo, y es que él va en tono diplomático. Debería ser el tono diplomático el que prime, por supuesto. En este momento, hablar bien de Donald Trump es muy difícil, o tener respeto por Donald Trump, por la figura de Donald Trump. Hemos visto todo lo que está pasando en Minneapolis. Es muy difícil uno sentarse con un líder como él y tener un mínimo respeto a una persona que ha respetado los derechos humanos de todas las formas posibles. Ahora, el deber de Gustavo Petro es contenerse, porque es que la diplomacia, toda la vida la diplomacia también tiene un componente muy importante de hipocresía. ¿Y esa hipocresía para qué es? Y si uno se mira la raíz de la palabra hipocresía es actuar, es una actuación. Tiene que actuar por el bien del país y los intereses del país, y de eso tiene un poco la democracia, y él se debe a eso por los bienes y los intereses de Colombia. Yo tengo mucho susto de esa reunión. O sea, más que la agresividad, me da susto que empiece a hablar de las mariposas amarillas, de las cosas interestelares y de todas esas teorías que empieza a hablar él cuando se le empiece a ir la paloma. Ojalá que estén preparando bien esta reunión. Y lo de, un poco para cerrar con lo del Tribunal Internacional de Narcotráfico, pues a mí sí me parece una buena idea lo que propone el presidente Gustavo Petro, que lo ha tenido desde antes. La CPI está precisamente, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, para juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las instancias internas de los países no han funcionado. Y con el narcotráfico estamos viendo que siempre los platos rotos los paga Colombia. Entonces, tener un tribunal internacional, porque todo es culpa de nosotros, pero entonces, ¿cómo se va a juzgar cuando los crímenes se cometen por fuera, y cómo tener este tipo de aproximación a este crimen que es transnacional? Entonces, esa no me parece una mala idea del presidente Gustavo Petro. Yo, Ana Cristina, no creo que Donald Trump esté dispuesto a sentarse a escuchar la retórica del presidente Petro, al menos no como lo hicieron ayer el alcalde Galán y los asistentes al evento en el Hospital San Juan de Dios. Yo creo que va a ser una reunión más corta, muy poca diplomacia, creo que puede haber por el estilo de los dos mandatarios. Y Camila, muy de acuerdo con quien le dice usted que es posible que Petro busque victimizarse después de esa reunión, porque podría ser, digamos que un propósito electoral que estaría buscando el presidente de Colombia, teniendo en cuenta los antecedentes del presidente Trump y lo que sucedió en las últimas horas, ¿no? Lo que está diciendo, por ejemplo, Marco Rubio con respecto a un posible nuevo ataque a Venezuela si Delcy Rodríguez no acepta las condiciones que estaba imponiendo el gobierno norteamericano. Es que ya que usted menciona precisamente a Marco Rubio, para informarle a los oyentes que están conectados con nosotros, las imágenes que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo son precisamente las del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien comparece ante el Senado de su país. Desde las 10 de la mañana está ahí compareciendo sobre cuáles son los siguientes pasos que está planeando la administración de Donald Trump en Venezuela. Y eso es muy importante lo que está diciendo Marco Rubio, pues porque Venezuela es nuestro país vecino, esto es América Latina, la región, todo esto es muy importante para lo que va a pasar en nuestro territorio. Y desde ayer se había conocido que Marco Rubio y los Estados Unidos, Lucas, no descartan una intervención militar en Venezuela si Delcy Rodríguez, la presidenta interina, no colabora con las intenciones que tiene el gobierno norteamericano en Venezuela. Sí, que están dispuestos, Camila, a utilizar la fuerza si no hay cooperación por parte de las autoridades interinas. Lleva ya interviniendo varios minutos frente a esta comisión del Senado. Dice el secretario de Estado Marco Rubio que Estados Unidos espera abrir pronto una presencia diplomática de Estados Unidos sobre el terreno en Venezuela. Esto en un paso más para seguir normalizando las relaciones que están rotas desde el año 2019. Dice Marco Rubio que Estados Unidos ha establecido hasta ahora una línea de comunicación muy respetuosa y muy productiva con los líderes actuales de Venezuela y que están actualmente en una fase de transición, que hay que trabajar con las personas que están a cargo y que hay muchísimo trabajo por hacer. También dice que a diferencia de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez no ha sido imputada por narcotráfico ante la justicia estadounidense, y menciona también, Camila, que Nicolás Maduro no era una persona con quien se pudieran hacer acuerdos y pues por eso finalmente pasó. En un extracto del discurso
discurso que se filtra ayer a la prensa o que lo comparten desde el Departamento de Estado, dice Marco Rubio que Delcy Rodríguez conoce muy bien el destino que tuvo Nicolás Maduro y que por eso esperan que haya cooperación desde las autoridades del régimen. Ahí escuchemos un poco lo que está diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre Venezuela y también sobre el mundo, porque se ha pronunciado sobre la OTAN, mencionando que la OTAN debe ser reimaginada, que nos tenemos que volver a imaginar la OTAN y bueno, todas estas organizaciones internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. Después de esta comparecencia ante el Senado norteamericano, Jennifer, Marco Rubio se va a reunir con María Corina Machado, que digamos es como la protagonista y líder de la oposición venezolana. Ahí vemos cómo América Latina y el Caribe están siendo protagonistas en estos momentos en el escenario geopolítico para los Estados Unidos. Y bueno, nosotros con esta reunión en Panamá de la CAF. Que todos esperamos, Camila, que María Corina Machado o al menos la oposición venezolana entren a jugar un papel importante en todo este proceso que está teniendo Venezuela con el liderazgo de los Estados Unidos. Acuérdense que ellos hablaron de 3 fases y la tercera, después de todo el tema petrolero, estabilización y demás, está el tema de la transición política. Entonces ahí pues todos esperamos que efectivamente la oposición tenga voz y voto, literalmente hablando, en Venezuela. Pero mire, Camila, no sé yo si todo esto lo podamos hilar, porque estamos como una rueda que gira y gira sobre el mismo tema y acá yo creo que vuelve a jugar un papel importante Colombia en este triángulo con Venezuela y los Estados Unidos. ¿Y por qué se lo digo? Porque el presidente Daniel Noboa ha dicho una y otra vez que este impuesto, porque dice que es un impuesto a la seguridad, que no es un arancel, pero bueno, llamémosle X, es porque Colombia no ha hecho lo suficiente para controlar el crimen en la frontera. Acá habla especialmente del narcotráfico. Les leí ahora el trino de Daniel Noboa y también lo ha mencionado Estados Unidos, aunque ahora se calmaron las aguas después de la llamada entre Petro y Trump por el tema de narcotráfico. Estamos esperando esta reunión entre Trump y Gustavo Petro y ahí la pregunta es ¿qué va a hacer o qué va a pedir el presidente de los Estados Unidos a su homólogo colombiano? ¿Y qué está dispuesto Gustavo Petro a ceder frente a esas posibles peticiones que le haga Trump? No sé qué le pueda pedir, que refuerce la frontera, que le extradite más, que le meta glifosato al tema. ¿Qué le puede pedir y qué puede ceder Gustavo Petro en esa reunión? Y ahí por eso meto muy importante la presión que está ejerciendo con aranceles Daniel Noboa en este momento por el tema del narcotráfico. Creo que al final todo está hilado y vamos a ver pues qué va a hacer Estados Unidos si Petro no cede ante lo que ellos quieren y si vuelven estas amenazas o este riesgo que teníamos encendido hace unas semanas antes de esta llamada entre los dos mandatarios. Acaba de terminar el discurso del presidente Gustavo Petro y empieza el discurso del presidente de Ecuador, Rafael Noboa, con quien tenemos en estos momentos tensiones diplomáticas importantes. Escuchemos un poco lo que está diciendo el presidente Noboa, también en respuesta al presidente Gustavo Petro. Abogo y lucho todos los días por una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos, por una América Latina donde se haga realidad una Manta Manaos, una América Latina donde exista un respeto inquebrantable hacia nuestros pueblos, dando la seguridad máxima y la tranquilidad a cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Comparezco ante ustedes para decirles que Ecuador ha recuperado la estabilidad macroeconómica. Entonces, casi que vemos que hay una intención de todos los mandatarios. Esto se ha visto a lo largo de los años con intenciones de los mandatarios, nunca se materializa, ¿no? Pero el presidente Gustavo Petro habló de América Latina y de cómo nos dividieron en fragmentos y deberíamos estar unidos, cómo esa reunión con Trump debería recuperar los lazos y el discurso de Bolívar y de George Washington. Y vemos a Noboa también hablando de una América Latina unida. Lucas, sí. ¿Qué dijo el mandatario? ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro? Le baja, Camila, un poco el tono a las declaraciones que había venido dando desde ayer, diciendo entonces pues que lo malinterpretaron y de hecho, pues ya lo decía usted, está hablando en este momento Daniel Noboa, estaban los dos allí frente a frente y pues le hace una invitación a hablar, dice que pueden sentarse a hablar de muchos temas y que de hecho pues esa es la misma invitación que le va a hacer a Donald Trump el 3 de febrero, esto dijo el mandatario. La selva, no, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto
contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes. Es un pacto por la vida y la libertad. Y lo mismo le diré al presidente Donald Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero es lo que... No sé cómo saldrá esa conversación, pero le hará la misma propuesta entonces este martes, Camila, que viene, 3 de febrero, en esa reunión en la Casa Blanca. Ahí están los mandatarios del continente hablando de América Latina, hablando de las tensiones en estos momentos diplomáticas que tenemos con Ecuador, y les vamos a estar reportando directamente desde Panamá, porque allá está nuestro compañero Gonzalo Lázari, para que ustedes a través de nuestro canal de YouTube puedan ver cómo es este escenario en donde se están reuniendo los mandatarios y donde se definen muchas cosas del futuro de nuestra región que nos afectan absolutamente a todos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos, porque estamos en comunicación con el presidente del Consejo Nacional Electoral, con quien hablamos ayer y quedamos pues pendientes de una respuesta sobre el costo de la reposición de los votos, porque sí, el 2026 es año de elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país, y todo esto que estamos viendo a nivel internacional, la reunión con Trump, lo que pasa con Noboa, lo que pasa con los líderes latinoamericanos, claro que tiene pues unas repercusiones en las elecciones de nuestro país. Así que hacemos una pausa y volvemos con el doctor Quirós para aclarar muchas de las dudas que todavía nos quedan sobre las elecciones de este año.